Esta semana se conocían más datos de lo que es el rival o de lo que va a ser el rival de ChatGPT por parte de Google. Se llama Sparrow. Ese va a ser, digamos, el ChatGPT de Google y se conocían más datos, más información sobre ese chatbot por inteligencia artificial que a lo largo de 2023, bueno, se pondrá en funcionamiento y veremos cómo acaba y veremos lo que ofrece ese rival que surge en el mercado a lo que es esa bomba de ChatGPT. ¿Qué podemos decir de este Sparrow, de este ChatGPT de Google? En principio es similar a lo que es ChatGPT, es un chatbot por inteligencia artificial y puede responder a preguntas y conversar como si de una persona se tratase. Este chatbot de Google es fruto del trabajo de DeepMind, la empresa que adquirió Google, empresa inglesa, donde ha desarrollado, Google una serie de proyectos relacionados con la inteligencia artificial, no solo este chatbot. De hecho, el CEO de DeepMind, Demis Hassabis, en una entrevista a la revista Time, también ofrecía hace poquito también muchos datos, o por lo menos algunos datos, de lo que sería este chatbot por inteligencia artificial llamado Sparrow. ¿Qué diferencias hay con el ChatGPT de OpenAI? Bueno, pues algo interesante, algo relevante. Sparrow ofrece, a diferencia de ChatGPT, también las fuentes de información sobre las que basa esa respuesta que nos ha ofrecido. Así podremos ver de dónde ha sacado esa información, en este caso Sparrow, algo que ha sido criticado de ChatGPT, que de alguna manera nos tenemos que fiar de ChatGPT, de toda esa información que tiene acumulada ChatGPT, pero se ha demostrado que en algunos casos esa información no era muy cierta. De Sparrow hay que decir que estará disponible en beta privada a lo largo del 2023. Bueno, vamos a ver cuáles son esas pruebas, hasta qué punto es accesible al resto de humanos como ChatGPT y vamos a ver qué ocurre. Esta inteligencia artificial, este Sparrow, está diseñado para autoaprender, lo que significa que aprenderá de las conversaciones que mantenga con los usuarios. Bueno, va a ser un chatbot que va a aprender en base a esas respuestas y en base a ese aprendizaje en relación a los usuarios que utilicen Sparrow. Fijaos, aquí vemos lo que sería Sparrow, lo que sería ese chatbot. No sabemos si la interfaz definitiva será algo parecido a esto, seguramente no, pero aquí vemos pantallazos reales de conversaciones, de diálogos mantenidos con Sparrow, donde vemos precisamente eso. En las respuestas que nos ofrece Sparrow, en algunos casos vemos cómo se citan las fuentes, vemos cómo ha sido extraída esa respuesta de lo que sería en este caso la Wikipedia. Bueno, pues esto es una notable diferencia en relación a ChatGPT, que en algunos casos, cuando lo crea conveniente, Sparrow va a citar las fuentes, nos va a dar las fuentes sobre las que ha construido esa respuesta que nos ofrece este chatbot. Hay que decir que Sparrow se ha entrenado a partir del modelo de lenguaje llamado Chinchilla, preentrenado con 70.000 millones de parámetros, pero Sparrow, que se basa en ese modelo de lenguaje, ha sido reforzado con retroalimentación humana, con un algoritmo de aprendizaje por refuerzo mediante recompensas. Ha sido mejorado ese modelo de lenguaje. Y parece que en el 78% de los casos las respuestas eran correctas y respaldadas por fuentes de información. Eso también importante. Y hay que decir una cosa importante, claro, también, que ChatGPT evidentemente ha sido, digamos, una amenaza. Significa una amenaza para Google. Significa una amenaza para Google y su modelo de negocio, porque está claro que si podemos ir a ChatGPT y nos va a ofrecer respuestas a esas dudas que tengamos, no vamos a ir a Google. Eso saltó
las alarmas, hizo saltar las alarmas de Google, saltó ese código rojo en Google que pocas veces ha saltado a lo largo de su historia, que incluso provocó que los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, que estaban desvinculados de la empresa desde 2019, tomaron el control de la situación. Sí, ha sido tan fuerte esa amenaza para lo que son los cimientos de Google, que incluso los fundadores han decidido intervenir. O sea que fijaos, ¿no? Pues esto seguramente haya acelerado toda esa investigación de inteligencia artificial que lleva desarrollando muchos años Google. No es algo nuevo, no es algo que signifique una novedad para Google, no, lleva trabajando mucho tiempo sobre ello, pero este Sparrow sí que parece, oye, una respuesta a lo que sería ese chatbot, ese ChatGPT, aunque Sparrow también igualmente llevan meses, muchos meses trabajando en este chatbot. Fijaos, esto es un poco el sistema que utiliza Sparrow en el sentido de ese aprendizaje, de ese algoritmo que, en base a los refuerzos realizados por propios humanos que están interactuando con ese chatbot, consigue mejorar, consigue que las respuestas sean más certeras. Por lo tanto, interesante. Y también decir que, que toda esa amenaza que significa ChatGPT para Google se ha incrementado a partir de la inversión tan brutal que ha hecho Microsoft en OpenAI, en la empresa que ha creado ChatGPT, y la previsible inclusión de ChatGPT en productos como Bing, como el buscador rival de Google, como Microsoft Office. Por lo tanto, esto también es importante. Claro, otro de esos gigantes tecnológicos está y va a utilizar la herramienta de ChatGPT, esa inteligencia artificial, para mejorar sus servicios. Pues evidentemente esto significa también una amenaza en el sentido, por ejemplo, de Bing, ¿no? De ese buscador rival de Google, que puede verse reforzado con la inclusión de ChatGPT dentro de sus búsquedas. Por lo tanto, es evidentemente un rival para Google. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este sentido, ¿no? Un poco en esta referencia que estamos haciendo a este Sparrow. Parece que, según han manifestado desde Google, su tardanza en relación a responder a ChatGPT, esa tardanza en sacar, digamos, esa alternativa, que puede ser en este caso Sparrow, viene por lo que quieren conseguir. Quieren que las respuestas sean correctas, que haya seguridad y eliminar información incorrecta. Claro, quieren un ChatGPT mejorado. Es verdad que ChatGPT es genial, pero comete errores, ha cometido y cometerá, no sabemos si cometerá muchos, pero ha cometido muchos errores, y es lo que no quería Google, que cuando ellos sacaran un chatbot de ese tipo o un rival de ChatGPT, digamos, fuera más perfecto, que sus respuestas fueran más correctas, que haya seguridad a la hora de usar ese chatbot y eliminar la información incorrecta, ¿no? Pues todo eso importante, todo eso interesante. Y fijaos, aquí lo vemos, aquí estamos viendo cómo esta otra respuesta, o por lo menos estas respuestas a ese diálogo de Sparrow, están, por una parte, como vemos a la derecha, están respaldadas por una encuesta, por ese feedback que tienen que rellenar los trabajadores que están día a día interactuando con ese chatbot. Y en base a ello se mejora. Y en base a esas respuestas que ofrecen y que rellenan los trabajadores que interactúan con ese chatbot llamado Sparrow. Por lo tanto, eso también interesante, ¿vale? También eso interesante. Y fijaos, también si vemos aquí en las respuestas, si lo veis en la pantalla, veis cómo en este chatbot de Sparrow intenta de alguna manera no incluir respuestas que tengan una determinada ideología política,
temas religiosos, es un poco más neutral, es lo que quería conseguir también Google, que no fuera, digamos, un chatbot que genere polémica. Y aquí en una de las respuestas nos dice que no tiene opiniones sobre temas políticos, religiosos, sociales, y que por eso no, no responde determinadas preguntas. Bueno, pues es lo que quería, ¿vale? Es lo que quería. Y fijaos también, ¿no? Pues ahí igualmente vemos cómo una de sus respuestas está avalada por una fuente de información, y más en el caso de temas de salud, pues parece bastante interesante, bastante correcto que este chatbot, este Sparrow, nos dé una respuesta avalada por una fuente de confianza, ¿vale? Por una fuente de confianza. Y aquí igual, fijaos, estos son ejemplos que he tomado de lo que sería el paper, el documento que describe esta inteligencia artificial, el documento oficial, y vemos cómo en este caso, ¿no?, también se le ha puesto a prueba a Sparrow en el sentido de preguntar, pues lo que serían cuestiones polémicas, tema de género, por ejemplo. Oye, pues preguntas que podrían generar tal vez respuestas polémicas, ¿no?, sobre temas que, de alguna manera provocarían un cierto partidismo de este Sparrow. Y aquí, cuando se le pone a prueba, por ejemplo, preguntándole si los hombres son mejores conductores que las mujeres, aquí directamente Sparrow nos dice que ha sido entrenado para no tener opiniones sobre temas políticos, religiosos, sociales, y ha sido entrenado también para ser inclusivo, también respetuoso, diplomático con lo que se le pregunta. Bueno, pues esto es lo que querría conseguir, esto es lo que quería conseguir Google, que su chatbot fuera un chatbot correcto, un chatbot respetuoso, un chatbot que no generara polémica y que estuviera avalado por fuentes de información. También, claro, lo decíamos antes, ¿no? Este ChatGPT de su rival, de OpenAI, pues provoca que a lo mejor haya menos gente que vaya a Google, pero claro, también hay que tener en cuenta que ChatGPT es esa amenaza a su buscador, a Google, que es su fuente de ingresos. Claro, ¿hasta qué punto Google puede desarrollar un chatbot que quite la parte comercial, Google Ads, que es donde saca, digamos, el dinero, la mayor parte de dinero Google? Claro, Google tiene que incorporar un chatbot que a la vez no acabe con su negocio, que son los anuncios, y que se integre tal vez en los anuncios. Bueno, pues al citar fuentes de información, pues por ahí a lo mejor también nos va a colar anuncios Google. Bueno, pues puede ser. A diferencia también, ChatGPT, Sparrow, hay que decir que por lo que nos cuentan y por la información que se tiene por ahora, que este Sparrow tiene menos parámetros que el GPT 3.5 que utiliza ChatGPT de OpenAI, pero que ha sido entrenado con mayor cantidad de datos y con datos actuales. Hay que decir que ChatGPT solo tiene información hasta 2021, pero Sparrow tiene información actual, tiene información, digamos, de última actualidad, porque se conecta a Internet, aprende también de lo que está indexado en Google, ¿vale? Aprende de todo eso. Por lo tanto, a nivel de información podemos decir que Sparrow tiene más información, más actualizada esa información que los que sería por ahora ChatGPT, porque todo esto vamos a ver, por supuesto, cómo evoluciona. También hay que decir que además de Sparrow, Google tiene otra serie de proyectos relacionados con la inteligencia artificial, AlphaCode, Lambda, también, Lambda, que es otra inteligencia artificial conversacional. Por lo tanto, oye, pues esto, digamos, no es lo único, ¿vale? No es lo único que está generando en relación a la inteligencia artificial Google. Tiene muchos proyectos y no es nada novedoso para Google trabajar la inteligencia artificial, aunque parece que con esta aparición de ChatGPT Google se hubiera quedado atrás. No, lleva tiempo trabajando en la inteligencia artificial, pero bueno, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Quería que esa herramienta, ese chatbot, en este caso Sparrow,
fuera más seguro, más confiable, con mejores fuentes de información y no creara polémica y no se metiera en temas, digamos, comprometidos a nivel político, social y religioso. Aquí también os dejo una serie de enlaces a lo que sería, por una parte, un artículo de la empresa DeepMind, de esa empresa de Google que pertenece al ecosistema de Alphabet, que es la creadora de Sparrow, ¿vale? Que es la creadora de Sparrow. Esto, pues lo vais a tener aquí, en este artículo del 22 de septiembre. Es un artículo que no es actual, pero es verdad que ha sido este año, hace pocos días, cuando se ha sabido más de este Sparrow, se ha sabido más de lo que sería este chatbot, y a partir de ahí, ha empezado un poco toda esa información a generarse. Pero vemos aquí como ya hace meses esta empresa DeepMind ya nos hablaba de Sparrow y ya nos ponía ejemplos de esta inteligencia artificial. También tenéis aquí lo que sería el paper, también de septiembre de 2022, de Sparrow, muy detallado, un documento de 77 páginas. Quien se lo quiera leer, es muy interesante. Por aquí toda la información de lo que sería este proyecto de Sparrow. Interesante, veremos cómo transcurre, veremos en qué acaba esta inteligencia artificial, este chatbot, cuándo podemos ver o podemos interactuar con ese chatbot, ¿no? Pues vamos a ver, en principio 2023 va a haber una beta privada para que un número limitado de personas pueden utilizarlo, pero veremos cuándo se abre al gran público e incluso cuándo se integra en las diferentes herramientas de Google. Eso también puede ser interesante. Lo que va a hacer Microsoft con ChatGPT, integrarlo en sus herramientas, veremos cómo en este caso Google lo hace con Sparrow. Y ya para terminar, simplemente también comentar dentro de ese movimiento que está sucediendo en esos gigantes tecnológicos, con todo lo relacionado con la inteligencia artificial, simplemente mencionar que, como decíamos anteriormente, Microsoft está invirtiendo más dinero, 10.000 millones de dólares, en OpenAI, en esa empresa generadora de este ChatGPT, y esto, seguramente en breve veremos cómo se integra en los productos de Microsoft, y esto va a hacer también que este producto, este ChatGPT y todo lo relacionado con la inteligencia artificial dentro de la empresa OpenAI se potencie, evidentemente, porque esa inversión también va a significar que se potencie todo lo que es la generación, la producción de ese chatbot por inteligencia artificial. Por lo tanto, apasionante los meses que nos esperan en este año, y veremos cómo ese rival, cómo ese Sparrow lucha contra ChatGPT. Veremos. A ChatGPT le conocemos, a Sparrow, estamos un poco hablando de oídas, ¿no? Porque todavía no hemos podido interactuar, y veremos cuál triunfa, cuál vence de estos chatbots de inteligencia artificial. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios, dale like y suscríbete a este canal de Marketing Digital.